Al pie del deporte y ebrardorera.com, 35 años saludando al ingeniero Álvaro Bermúdez Peña, que es el presidente del Incofer, que nos acompaña. Todo un especialista, es ingeniero civil, también con estudios en tema de transportes y especialmente lo que tiene que ver con el ferrocarril. Álvaro, un gran gusto saludarlo y darle aquí la bienvenida en un transporte que despierta pasión, ¿verdad? Yo creo que orgullo en Costa Rica a nivel histórico y en el que ustedes están en lucha. ¿Qué nos puede contar de momento con los planes al frente del Incofer? Y bienvenido aquí el ingeniero Álvaro Bermúdez Peña, presidente del Incofer. Don Gerardo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y a su audiencia también un gran saludo. Conversar un poco sobre la institución tan importante que tenemos, como usted lo dijo, enciende pasiones. La historia del ferrocarril en Costa Rica es fascinante y nosotros en este momento tenemos que hacer todo el esfuerzo por mantener viva la institución, por asegurarle un mejor presente y un mejor futuro definitivamente en los proyectos que estamos planteando. Hablando de presente, cuando la movilidad es muy exitosa de pasajeros, e incluso más bien me parece que no dan abasto, ¿verdad? La gente de Cartago, que lo ha dicho mucho. Hablemos de presente y hablemos también de proyectos. ¿Cómo estamos en ese panorama con el tren en nuestro país? En el caso del Incofer aquí con el ingeniero Álvaro Bermúdez, que me gusta mucho Álvaro cuando estuve viendo detalles suyos, ¿verdad? Porque a veces hay gente en el puesto y usted es un especialista, primero es un ingeniero, en segundo lugar en el tema de transportes y ha estudiado también el funcionamiento de trenes en Japón y en Europa. Casi nada, ¿verdad? La meca de los trenes, aunque los chinos van bien. Sí, bueno, muchas gracias, Gerardo. A mí me ha gustado mucho este tema desde que lo estudié en la Universidad de Ingeniería Civil. Cuando vi la parte de transporte, yo dije, bueno, esto es un mercado que en Costa Rica no se estudia mucho. De hecho, la Universidad de Costa Rica da varios cursos de transportes. Las demás universidades que dan Ingeniería Civil no se enfocan en esto del transporte y esto es tal vez un error, tal vez inicial de concepto, porque aquí nosotros por muchas décadas en Costa Rica hemos invertido en carreteras, pero el transporte no es solo carreteras, el transporte es la movilización de las personas como tal. Y entonces hay varios conceptos, movilidad urbana sostenible, que es transportar a más personas en un mismo vehículo. Eso es lo que debería tener prioridad, ¿verdad? Los trenes están de primero en esto, porque cada tren, nosotros hoy en día transportamos 16,000 personas con los trenes que tenemos al día y cada tren solo puede transportar hasta 700 personas, ¿verdad? Entonces hay que pensar en esa priorización. Esto se llama la pirámide de la movilidad, en la cual la prioridad debería ser los vehículos que transportan más personas. Están los trenes, están los autobuses y ya, bueno, ya después vienen los medios de transporte privado. Aquí hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer en este país. Porque también hay que ordenar mucho las rutas de autobús para que se complementen con el servicio que nosotros damos y el público pueda dejar su vehículo en la casa e ir día con día a su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, vamos avanzando en lo que se puede. Nosotros desde el Incofer hemos tratado de mejorar el sistema, de fortalecerlo. La administración anterior compró 8 trenes de una empresa china que son de 2 vagones cada uno, entonces son 16 vagones. Hoy en día pues tenemos a máxima capacidad todos los trenes que tenemos estos 16, los trenes chinos y también tenemos los trenes Apolo, que eran unos españoles que se habían comprado en administraciones anteriores. Todavía tenemos algunas locomotoras, incluso algunas son de los años 50 y todavía están operativas, ¿verdad? Día con día las arreglamos, les metemos más mantenimiento y a veces también las sacamos a operar. Es un sistema que tiene que fortalecerse, por supuesto, porque hoy en día tenemos unos niveles de congestionamiento bastante complejos y a dónde vamos a llegar nosotros como país si no le invertimos fuerte al transporte público, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que pensar en eso, en que vamos para una sociedad que cada vez compra más vehículos, que cada vez crece más, entonces tiene un mayor crecimiento económico, entonces las personas compran más vehículos y eso está bien, pero también el Estado tiene la obligación de brindar un transporte público para que las personas puedan día con día poder hacer ese cambio de modo de transporte y no depender siempre del vehículo privado, que ha sido un faltante del Estado. El Estado no ha brindado las buenas posibilidades para que la gente utilice transporte público.
Hablando aquí con el ingeniero Álvaro Bermúdez Peña, el presidente del Incofer. Álvaro, y a nivel de proyecto, de financiamiento, de hacia dónde vamos en el campo, porque escuchándolo a usted la tiene clarita, ¿verdad? Y los números así lo reflejan, y es la realidad de las sociedades avanzadas. Por ejemplo, aquí en América Central, Panamá, hacen funcionar un metro, Santo Domingo, República Dominicana también. ¿Cómo está Costa Rica? ¿Hacia dónde va en el tema de trenes? Bueno, y no solo estos que usted menciona, todos los países de la OCDE, que es el grupo de países ricos, le llaman por ahí, países desarrollados, todos los países desarrollados le apuestan al tren, ¿verdad? Como un medio de transporte caro, si bien es cierto, es un medio de transporte caro, pero las ventajas de tener tren son insuperables. Entonces, los trenes para movilizar a las personas dentro de las ciudades y también los trenes para movilizar carga entre las zonas productoras y los puertos. Eso es importante también fortalecerlo. Nosotros como país tenemos que seguir pensando en el desarrollo de los trenes. Yo le puedo hablar de que hay un montón de proyectos que se han planteado desde el Incofer, ¿verdad? Desde diversas administraciones, pero todos son similares conceptualmente. Realmente nosotros tenemos un derecho de vía ferroviario que data de 130 años y entonces es una buena oportunidad para modernizar ese derecho de vía férreo, principalmente la parte que conecta San José, Cartago, Heredia y Alajuela, que es como un corredor troncal muy importante donde se movilizan cientos de miles de personas al día y entonces agarrar parte de la demanda y utilizar los trenes para movilizar esa demanda. El proyecto actual que nosotros estamos liderando en este momento es un proyecto que sigue algunas tendencias de proyectos anteriores, pero que está más adaptado a la realidad nacional de este momento, la realidad fiscal del país. Nosotros proponemos un proyecto de 800 millones de dólares, que sería una primera fase de la electrificación de todo lo que existe en el área metropolitana. Y esta primera fase tiene un alto impacto, tiene un impacto de probablemente el 60% de la cantidad de personas que impactaba el proyecto anterior, a un costo la mitad o menos de la mitad. Otro tema importante es que pues le hemos bajado mucho los costos porque hemos hecho todo ese análisis técnico para verlo, ¿verdad? Definitivamente vamos a tener que comprar menos trenes de lo que se pensaba anteriormente, igual vamos a suplir toda esa demanda. Nosotros vamos a presentar el estudio de factibilidad finalizado dentro de un mes. Entonces, esto es importante porque dentro de un mes vamos a tener toda la información correspondiente, el costo ya totalmente afinado, la cantidad de trenes que se van a comprar, las características técnicas que tiene este proyecto. Hay algunas barreras que superar, ¿verdad? Hay un crédito que tiene que entrar a ser aprobado por la Asamblea Legislativa por estos 800 millones de dólares, pero esperaríamos nosotros que, por supuesto, vamos a ir a la Asamblea Legislativa a defender el tecnicismo del proyecto, la importancia, pero yo creo que en este momento todos queremos tren, ¿verdad? Los diputados, yo he conversado con diputados de distintas fracciones desde que entré al puesto, todo el mundo quiere un tren, lo que pasa es que al final se han implementado proyectos muy costosos. Queremos implementar un proyecto, vamos de 0 a 100 desde el inicio. No, yo estoy proponiendo, vamos haciéndolo por etapas, de una manera optimizada, porque un proyecto de 1.500 millones de dólares es nunca, o sea, es muy, muy caro, es muy difícil de implementar. Ahora, si vamos con un proyecto de 800 y ya después otra administración viene y electrifica otra parte, entonces así lo podemos ir haciendo, ¿verdad? Es ver, aplicar la técnica y la ingeniería al tipo de proyectos que necesitamos para cambiar la dinámica de movilidad en este país. Un último detalle aquí, ingeniero Álvaro Bermúdez Peña, el tren de carga a Limón, que tiene también su relevancia. Claro, eso es importantísimo. No es la conexión entre San José y Limón, porque esa conexión está muy difícil de encontrar de nuevo. Hay que buscar otra ruta. La ruta que llevaba al antiguo sistema hacia Limón, hoy en día gran parte está inundada por la represa del Reventazón. Además, esa ruta se finalizó en 1890. Imagínese usted, hace 130, 140 años. Hoy en día ese recorrido probablemente no es el mejor técnicamente porque va haciendo un recorrido a la par del río Reventazón, entonces es muy peligroso donde está ese recorrido ubicado. Entonces
básicamente el proyecto que nosotros sí proponemos es, la administración anterior lo conocía como Telca, pero nosotros le hemos dado un enfoque distinto que sería para sacar gran parte de lo que se produce en la zona norte y se exporta en los puertos del Atlántico. Entonces, también, pues desgraciadamente se estaba presentando un proyecto muy caro, un proyecto que también era irrealizable. Yo no dudo de las buenas intenciones que han habido aquí en el pasado, pero los proyectos hay que plantearlos desde un punto de vista que técnicamente sean viables. Entonces, ese proyecto nosotros estamos planteándolo más barato, también como un 60% más barato, no, más bien un 40% más barato del proyecto que estaba planteado anteriormente. Hacen falta ciertos estudios porque hay que seguir lo que dice la Contraloría en ese sentido, en el sentido de planificación, y también el Ministerio de Planificación. Y esos estudios los vamos a hacer rápidamente. De aquí a, me parece que un periodo de 5 meses vamos a tener finalizados los estudios. Ahora, ese proyecto hay que hacerlo mediante concesión, porque el Incofer hoy en día pues es una institución pequeña, nosotros somos menos de 80 funcionarios, entonces definitivamente tendríamos que entrar a concesionar una parte, concesionar ese tren entre la zona norte, que es San Carlos, y la zona del Caribe. Y vea lo importante de este proyecto, porque en primer lugar sacaría un montón de contenedores de las carreteras y entonces estaría aportando a la descongestión, al congestionamiento vial. También, obviamente, en la descarbonización del transporte, que es una deuda que tiene también la administración en general. El transporte es una de las cosas que más contamina en el país. Entonces, aquí estaríamos aportando un montón en la descarbonización. Y aparte también, al ser una concesión, esto podría generar un canon que vendría a financiar parte de las operaciones generales de la institución, porque para nadie es un secreto que Incofer es una institución que ha venido con problemas financieros desde mucho antes de su cierre. Entonces nosotros tenemos que buscar cuáles pueden ser esas alternativas para financiar a la institución para que vaya desarrollando otros proyectos de otro tipo en otros sitios del país. Álvaro, agradecerle aquí en Al Pie del Deporte y everaldorera.com, ¿verdad? Estas pinceladas de todo lo que se está fraguando en torno al Incofer y el transporte ferroviario en el país y toda la atención debida para un tema que nos gusta, que nos apasiona y que nos identifica. Muchas gracias y que esté muy bien, Álvaro. Muchísimas gracias, don Gerardo. Hasta luego.